Nos interesa bastante que usted sepa las consecuencias positivas o negativas de que esta situación o este pedido de la Central Obrera Boliviana llegue a darse. 10% al salario mínimo piden y 7% al salario básico nacional. Hoy estamos con el señor Sergio Pantoja, economista, él que nos está acompañando muy amablemente. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Un gusto. A ver, explíquenos un poco qué pasa si se acepta incrementar este 10%. Hemos traído una pizarra acá para que usted nos pueda, de una manera más fácil, digamos, hacernos entender un poco la situación que vendría si esto se llegase a dar. Perfecto, les agradezco mucho porque mi idea aquí es tratar de explicar de la manera más simple posible para que todos los que nos están viendo puedan entender las implicancias que puede tener esta medida en el país, ¿no? Bien, comencemos. Entonces, a ver, justamente hoy yo publicaba en mi blog un artículo que titulaba La fórmula infalible de la generación de riqueza, ¿no? Y más que una fórmula es un sistema, cómo se genera la riqueza en los sistemas, en un país, incluso en la economía familiar, en las empresas. Y en realidad es una fórmula o un sistema que es fácil de entender, no se necesita una maestría en economía ni un turbante de gurú financiero para entenderla, pero por algún motivo no es tan fácil de aplicar en la vida. Y la fórmula infalible para la generación de riqueza, la voy a poner acá, A ver. es ingresos, Bien. menos gastos y costos, Ok. tienen que generarme un excedente. O sea, un excedente quiere decir que tiene que sobrar. Exacto, que Ok. sus ingresos deberían ser mayores a sus gastos para generarle un excedente. Ok. ¿Y por qué me interesa a mí generar el excedente? Porque el excedente tiene que ir a inversión. ¿Y por qué tiene que ir a inversión? Porque la inversión me va a permitir generar mayores ingresos. Si yo rentabilizo mi inversión, voy a poder generar mayores ingresos. Ok. Y al generar mayores ingresos, voy a poder generar más excedentes. Ok. Y con más excedentes genero más posibilidad de inversión y más ingresos y ahí se forma un círculo virtuoso Una de rueda, generación de riqueza. Exactamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el tema del incremento salarial desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Venimos de años complicados. El 2019 ya tuvimos 21 días de paro por un tema político. Luego llegó la pandemia en el 2020, donde prácticamente estuvimos un año con la economía inmovilizada. Destruyó la economía. Exactamente. Y el 2021 todavía no fue un año normal porque vinieron más olas, restricciones y demás, ¿no? Entonces, estos eventos en esta fórmula, en este sistema, afectaron profundamente a las empresas acá, ¿no? Es decir, fueron eventos que le impidieron a las empresas generar ingresos, pero los gastos se tuvieron que mantener. ¿Por qué? Porque las empresas apostaron a que era una coyuntura complicada, difícil, no vista antes en la historia, pero una coyuntura, en fin, que era un periodo en el que tenían que aguantar sin generar ingresos, incurriendo en gastos, y por lo tanto aquí no se generó excedente, se generó faltante, ¿no? Y por eso, a consecuencia de esto, hubieron muchos desempleo, hubo muchas situaciones que se dieron en las empresas y todo. Exactamente. Bien. ¿Y qué tuvieron que hacer las empresas justamente para aguantar este periodo y no tener que cerrar? Porque el faltante alguien lo tiene que cubrir. Es decir, no hay una varita mágica que nos haga desaparecer el faltante. Entonces, durante estos periodos, las empresas o tuvieron que agotar sus ahorros para poder cubrir el faltante o tuvieron que endeudarse para poder pasar la crisis. Bueno, vamos avanzando. A ver, después de eso, de esa situación, ¿qué procede? O sea, ¿a dónde queremos llegar con esta explicación? Queremos llegar a que llegamos a un 2022 en el que las empresas tienen que trabajar con este sistema, pero lo complicado es que su excedente se ve afectado porque o tienen que pagar la deuda en la que tuvieron que incurrir durante el periodo complicado para subsistir, o no tienen mucha capacidad de ahorro para poder reinvertir y para poder generar esta rueda. Entonces, en ese panorama llegamos ahora a una situación en la que se pide un incremento salarial del 7%, ¿no? Y este incremento salarial, si llega a darse, afectaría aún más al tema de gastos de las empresas, ¿no? Y generaría más faltante. Más problema, exacto. ¿Y cuál es el gran riesgo? Porque si lo vemos desde un punto nada más del problema, y yo
fuera empleado y digo, me van a aumentar un 7% mi sueldo, belleza, ¿no? Claro. Pero si nosotros pensamos en la economía en su conjunto, que como decíamos, este sistema se aplica a las familias, a las personas, a las empresas, a todo, el gran riesgo de que esto se aplique es que las empresas lleguen a un punto de sentirse tan estranguladas que digan, ya no voy a dejar de generar faltante, o sea, esto se va a complicar cada vez más. Entonces, y la única forma va a ser cerrar. ok, una de las grandes consecuencias sería esta, cerrar. Exacto. Cerrar la empresa, desempleo, inestabilidad. Entonces parecería que este incremento para muchos sería algo positivo inmediatamente hablando, sí, pero a mediano o largo plazo puede suceder esto. Totalmente, o sea, puede poner en riesgo la fuente laboral de la persona. Me permite un segundo, quiero preguntarle al señor Ivo Blasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industria, si está de acuerdo con lo que nos está explicando el economista, cuál es su sentir además con este pedido. ¿Cómo le va, don Ivo? Un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Creo que estoy de acuerdo con él, sin embargo creo que son fases. En realidad, si por supuesto tenemos un faltante en la empresa y empiezan a decrecer los ingresos y empiezan a crecer los gastos por tema del ajuste salarial, lo primero que uno hace en una empresa es reducir los costos y ahí sin duda vamos a tratar de eliminar algunos puestos de trabajo seguramente primero. Y si no se puede hacer eso, bueno, la última consecuencia sin duda es cerrar la empresa. ¿Cómo se ha tenido que hacer en años anteriores cuando se han dado situaciones similares en cuanto al pedido que hoy está realizando la COP? ¿Cómo ha hecho la industria? Lo que pasa es que eran periodos diferentes. En realidad teníamos utilidades importantes en las empresas. En este periodo 2020-2021, las 65 industrias más grandes de Bolivia han perdido el 85% de sus ganancias. O sea, hemos vivido un periodo extraordinario de crisis, la peor de los últimos 70 años. Hay que entender eso. Entonces, no hay un precedente en los años anteriores. Entonces, estábamos en una situación muy diferente. Todos hablan de reactivación económica, don Ivo. ¿Esta situación se está dando realmente o recién las consecuencias positivas de esta reactivación la veremos en un mediano o futuro plazo? No, en realidad estamos reactivando, pero muy lentamente e insuficientemente. En el caso de la industria manufacturera, el Producto Interno Bruto Industrial Manufacturero ha caído hasta un menos 13% y ha crecido en el último año un 8%. Entonces, todavía hay una brecha para poder volver al nivel que teníamos en 2019. Esto se podrá alcanzar probablemente el próximo año, siempre y cuando los efectos todavía de la guerra Ucrania-Rusia no afecten más esa recuperación. Ahora, ¿cuál es el futuro, digamos, de esta negociación? Si es que ustedes tuvieran que hacer como industria una contrapropuesta, ¿cuál sería? Técnicamente no corresponde un incremento salarial. En realidad, el incremento salarial es el que repone la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y esa pérdida se da a través de la inflación. La inflación del año pasado ha sido menor al 1%. Los salarios mantienen intacto su poder adquisitivo, con lo cual técnicamente no corresponde. Y además de ello, hemos mencionado, tanto el economista como yo, la situación tan crítica que viene atravesando el tejido productivo. ¿Cuánto está afectando, ya que usted lo mencionó hace un momento, la guerra entre Rusia y Ucrania a la industria en nuestro país, si es que la está afectando también? Estamos empezando recién a sentir los efectos de la guerra. Estamos viendo que hay un incremento en el precio mundial del trigo y ahora estamos viendo que Argentina ha subido el precio de la harina de 160 a 220 o 240. El precio de los hidrocarburos también ha subido en el mundo y Argentina recientemente ha subido un 19% el precio de la gasolina y del diésel. El precio del aluminio, que es la materia prima para la industria farmacéutica y de bebidas, está en sus precios más altos. El cobre también ha alcanzado cifras récord y es un insumo importantísimo en la fabricación de conductores, de vehículos y de bienes de capital. Entonces los efectos van a empezar a sentirse pronto. ¿Es una situación que usted cree que se puede salir de control tomando en cuenta que recién se está saliendo de la pandemia, ingresando a este problema y a las consecuencias que se comienzan a sentir de la guerra entre Rusia y Ucrania, hablando en un plano más nacional este incremento? ¿Se ha complicado todo, dice usted? Sí, en realidad vamos a tener por efecto de
la subvención que damos a la gasolina y al diésel, vamos a tener un déficit mucho mayor que va a tener que afrontar el TGN por un lado, y vamos a tener precios de alimentos más altos, va a haber alguna complicación. Ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha dicho que el crecimiento de la economía que habían anunciado el gobierno en un 5.5 podía ralentizarse y más bien caer a niveles inferiores. Bien, yo le quiero agradecer, don Ivo Blasicevic, por habernos atendido muy amablemente esta mañana. Un placer, a sus órdenes. Hasta una próxima oportunidad. Hemos escuchado lo que nos decía el presidente de la Cámara Nacional de la Industria, que de alguna forma coincide con lo que nos está diciendo el economista que hoy nos acompaña, Sergio Pantoja. Sergio, ¿algo más que acotar a esto que usted nos ha mostrado hoy? No, simplemente que como escuchábamos ahora, estamos en una situación delicada, se tiene que apoyar a la industria para tener una visión de largo plazo y para que esta medida no sea contraproducente y más bien termine destruyendo fuentes de empleo. Como economista, a mí me gustaría que usted le hable, por favor, su cámara va a ser la número 2, a la gente, al trabajador que con ansias espera seguramente este incremento. Lo que yo le quiero decir es que tenemos que pensar que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y el barco tiene que dirigirse a buen puerto y poder entrar a un proceso virtuoso de reactivación económica. Y eso implica entrar en esta rueda que acabo de explicar para poder generar excedentes y poder reinvertirse. Todos tenemos que estar con ello porque de ello depende que las fuentes de empleo continúen y la reactivación económica pueda darse. ¿Cuál es su blog para poder encontrar más datos o enseñanzas económicas que a todos nos hacen bien al fin y al cabo? Sí, claro que sí. Estoy en redes sociales a través de Educación Financiera como Turbo Financiero. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Turbo Financiero. Va a ser importante que también nos instruyamos en lo que es economía para nosotros también en nuestra pequeña economía en casa aprendamos a administrar y realmente siempre es bueno. Gracias. Sí, a usted por la invitación, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Señoras y señores, esperamos que esto un poco los haya guiado, les haya, no sé, dado un camino para que ustedes aprendan también con esta fórmula que nos ha enseñado hoy el economista a poder prever lo que vaya a pasar más adelante. Charlie, con vos.